En la parte final del segundo periodo de anoche, llegamos al punto número 9 del curso. Y ese punto concierne con los 7 tipos de bosquejos para un sermón. Y vimos pues cuáles son esos 7 tipos de bosquejos. El primero es el tipo diamante, el segundo tipo escalera, el tercero tipo contraste, el cuarto tipo descriptivo, el quinto tipo con analogía, el sexto tipo pregunta y respuesta, y el séptimo tipo de bosquejo es el tipo de investigación. Y bueno, el tiempo nos alcanzó únicamente para ver los primeros 3, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el primer tipo de bosquejo que vimos? El bosquejo tipo diamante. Y este es aquel en el que se considera el tema a predicar desde varios ángulos o perspectivas. Y no hay un orden estricto que respetar. Luego, ¿cuál fue el segundo? El tipo escalera. En ese sí hay un orden, ¿verdad?, lógico que respetar, porque un punto depende del anterior. Y así llegamos al propósito final que nos hemos propuesto, por una serie de pasos ordenados, ¿verdad?, en orden lógico. Amén. Y luego vimos rápidamente, el tercero, ¿cuál fue? El tipo contraste, ¿verdad? Bosquejo de contraste. Y este pues es cuando hacemos comparaciones, ¿verdad? Un contraste sería blanco versus negro, ¿verdad? Hijo obediente versus hijo desobediente, ¿verdad? El cielo versus el infierno, o sea, es con tipo contraste. Hacemos comparaciones con los dos polos, ¿verdad? Bendito sea el Señor para siempre. En cierto sentido, ese bosquejo le podríamos llamar bipolar, ¿verdad? Sí. Creo que hay un sentido positivo de esa frase, aunque se usa en sentido negativo. Bueno, y terminamos diciendo, y esa es la diapositiva que tenemos en este momento en pantalla, terminamos diciendo que Jesús frecuentemente usó este estilo de prédica, este tipo de bosquejo de contraste. Y vimos aquí 5 ejemplos: el rico y Lázaro, el pobre y el rico, el hombre que tenía 2 hijos, el hijo que sí fue y el hijo que no fue a trabajar, las 2 puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha, los 2 caminos, el camino ancho y el camino estrecho, los 2 árboles, el que da buen fruto y el que da mal fruto, ¿verdad? Las 2 casas, la que está fundada sobre la roca y la que está fundada sobre la arena. Entonces Cristo usaba mucho este estilo de predicación. Yo creo que nosotros debiéramos usarlo, ¿verdad? Bastante, como el Señor nos da el ejemplo. Bueno, continuaremos entonces en este momento con el cuarto tipo de bosquejo. El cuarto tipo de bosquejo es el bosquejo de historias bíblicas o descriptivo. En este tipo de bosquejo, hermanos, se avanza paso a paso por los versículos de una historia bíblica, obviamente, por los versículos de un capítulo o por los versículos
y capítulos de todo un libro de la Biblia. El objeto de este bosquejo es extraer el mensaje o la verdad completa de una historia bíblica, de un capítulo de la Biblia o de un libro de la Biblia, pero extraer el mensaje o la verdad completa de la Escritura y explicársela a los oyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos un ejemplo de esto. Ejemplo número 1, y es un capítulo muy conocido, una porción muy conocida. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Si le preguntáramos sin consultar la Biblia ni ver pantallas, ¿usted sería capaz de responder qué es lo que está escrito en Juan capítulo 6, verso 9 al 13? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Bendito sea el Señor. Ahora, esta oración del Señor es un modelo para nosotros. Si aprendemos cómo orar sobre los 6 temas que aquí se nos presentan, podemos pasar un buen tiempo en oración. Mire lo que dice. ¿Cómo comienza esa oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Y pudiéramos nosotros entonces anotar como primer punto, acercándonos a Dios con esas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo cuando nos arrodillamos y pronunciamos esas palabras? Acercándonos a Dios, acercándonos a nuestro Padre. Y luego la oración continúa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué estamos pidiendo entonces con esa palabra? El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Con nuestra oración estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra, o hablando del establecimiento del reino de Dios en la tierra. La oración continúa. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El tercer punto, pudiéramos nosotros anotarlo como recibiendo provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La oración continúa. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Pudiéramos anotar como cuarto punto, recibiendo y dando perdón. La oración continúa. Perdónanos, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es el punto número 5. Pudiéramos nosotros señalarlo como venciendo al mundo, a la carne y al diablo, las tentaciones que estos 3 enemigos nos lanzan. Y pudiéramos terminar esta porción bíblica con las palabras: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y el punto número 6 sería alabando a Dios. Entonces noten cómo vamos paso a paso por cada uno de los pensamientos o de las ideas o de los versículos, ¿verdad? O de los temas que aparecen en la porción que estamos explicando. Yo puse ahí 6 puntos, pero si somos un poco más meticulosos, escrutadores, podemos encontrar más puntos ahí en la oración de el Padre Nuestro. Pero lo que queremos decir, hermanos, es que
el bosquejo descriptivo, extrae, exprime, ¿verdad? La verdad de la porción escritural que hemos tomado. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted se da cuenta, allí vamos paso a paso, tal y como los versículos van apareciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, es importante que a cada uno de los puntos o divisiones le añadamos otros versículos que apoyen cada pensamiento y así predicar sobre toda la Biblia. Porque digamos aquí solo estamos con los puntos principales, ¿verdad? Pero aquí, si somos estudiosos, podemos encontrarle a este punto principal, ¿verdad?, incisos, ¿verdad? Inciso A, inciso B, y al inciso A le pudiéramos encontrar inciso al inciso S, ¿verdad? Y así poder ir expandiendo o extendiendo el estudio de esa porción bíblica. Y como le repito, vamos como, ahí sí que como decimos, sacándole el jugo, ¿verdad?, a todas las palabras. Muy bien, esto es en cuanto a una porción bíblica, pero miremos otro ejemplo, y miremos este ejemplo ya no en una porción bíblica, sino en una epístola, en una carta. La carta de Pablo a los Efesios pudiera ser, digamos, el tema, la porción que nosotros vamos a tomar. Vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y esta solamente es una, ¿cómo les digo?, una manera de estudiar esa carta. Podemos encontrar otra manera. De hecho, Dios nos permite tener un programa radial en Radio Capital 1420 AM. Si ustedes en algún momento pudieran sintonizarlo, nos agradaría compartir con ustedes los sábados a las 4 de la tarde. Y ahí precisamente en esa emisora estamos compartiendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Solo que yo lo tomé desde otro punto desde otra perspectiva, y lo tomé dividiendo la carta en dos grandes partes. La vida interior del creyente, parte número 1, y ahí se desglosa mucho. Y luego la vida práctica del creyente también es una maravilla. Pero en nuestro libro de texto aparece este ejemplo. El pastor Norman Holmes toma la carta a los Efesios y dice, podemos estudiar esa carta descriptivamente bajo el tema sentados, caminando y afirmados. Y podemos desarrollar el punto de estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Capítulo 3, verso 21, perdón. Capítulo 1, verso 1 al 3, 21. Y podemos desarrollar el segundo punto, caminando o andando de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, del capítulo 4, verso 1 al capítulo 6, verso 9. Y podemos desarrollar el tercer punto, ¿verdad?, afirmados, establecidos ahí, desde el capítulo 6, verso 2 al versículo 18. Entonces, podemos dividir, imagínense, toda la carta en 3 puntos, ya, pero a cada punto le podemos sacar incisos, ¿verdad? Bueno, el punto de un sermón descriptivo, hermanos, es que estudiamos paso a paso puede ser una historia bíblica, puede ser un capítulo de la Biblia, puede ser un libro de la Biblia. Bendito sea el Señor.
Así es que el punto esencial de este tipo de bosquejo es extraer todo el contenido, toda la verdad, todo el jugo, ¿verdad?, que puedan tener las historias, los capítulos, los libros de la Biblia. Obviamente, hermanos, esto lo logramos únicamente por el espíritu de revelación, ¿verdad? Por el espíritu de revelación. Si el espíritu de revelación no nos muestra el significado, nos quedamos en la luna, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo nos muestra, entonces podemos extraer verdades preciosísimas de porciones, capítulos o libros de la Biblia o historias bíblicas. Bendito sea Dios. Ahora, déjeme decirle que este tipo de bosquejo parece ser el más saludable para los cristianos, pero también es el más difícil, ¿verdad? Es el más difícil porque necesita usted entender y explicar todos los versículos, pero es el más saludable. Este produce cristianos maduros, fuertes, sólidos en la fe. Bueno, pasemos entonces a el siguiente tipo de bosquejo. ¿Qué número sería? 5. Muy bien. Pasemos al tipo de bosquejo número 5. Y esto lo llamamos bosquejo de analogía. Bosquejo de analogía. Bendito sea el Señor para siempre. Una analogía, como la mayoría, si no todos, ¿verdad?, sabemos, una analogía es una manera de explicar una cosa que no entendemos con una cosa que sí entendemos. Esa es una analogía. Explicar algo que no se entiende fácilmente con otra cosa que sí entendemos fácilmente. Esa es una analogía. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que este tipo de bosquejo se estudia, o en este tipo de bosquejo se puede estudiar, digamos mejor, una historia, un suceso, un hombre o una mujer y muchas otras cosas más. Un lugar, un material natural, ¿verdad? Buscándole o dándole luego una interpretación espiritual. Gloria al nombre del Señor. Eso es un bosquejo con analogía. Cuando nosotros tomamos, ya sea, como les digo, un suceso, una historia, una persona, un objeto natural, y luego le damos una explicación espiritual, ¿verdad? O entendemos el mensaje espiritual que tiene. Y una vez más quiero decir que el Señor Jesucristo usaba mucho esta manera de predicar. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Usaba mucho esta manera de predicar con analogías. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántas parábolas encontramos en el capítulo 13 de Mateo? 7 parábolas. Pues mire, son 7 cosas análogas allí a verdades espirituales que el Señor predicó. ¿Verdad? ¿Cuál es la primera parábola ahí? El sembrador. Fíjese, él tomó la parábola, el sembrador, y ahí seguramente le estaba viendo a un hombre sembrando ahí, y tomó ese suceso natural para enseñar algo espiritual. ¿Cuál es la última, hermanos? La séptima. La parábola de la red, correcto, que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Y él tomó ese suceso de la pesca para enseñar
acerca de algo espiritual, ¿verdad? Entonces, bosquejo con analogía. Ese es el quinto tipo de bosquejo que nosotros podemos usar. La base para esto está en 1 Corintios capítulo 15, verso 46. Allí lo tenemos. Dice 1 Corintios 15, 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo natural, y luego es lo espiritual. Primero se presenta algo natural, algo animal, para después presentar algo espiritual. Entonces, este es el quinto tipo de bosquejo, llamado bosquejo de analogías. ¿Me estoy explicando? Sí, bueno. Miremos algunos ejemplos de pasajes que contienen analogías. Algunos ejemplos de pasajes que contienen analogías. Y el primero está en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Fíjese que en esa porción, y quizás no la vamos a leer toda, pero en esa porción Pablo presenta la alegoría de Sara y Agar. A ver, ¿cuántos han leído esa alegoría? La alegoría de Sara y Agar. Obviamente, estas fueron dos mujeres literales. A ver, díganme, ¿quiénes fueron ellas? Las mujeres de Abraham. Son dos mujeres ahí. Pero sabe que esas dos mujeres tienen un significado espiritual, un mensaje espiritual. Ellas son análogas a los dos pactos. A los dos pactos. Al pacto antiguo y al nuevo pacto. Pablo lo explica allí en Gálatas capítulo 4, verso 21. Representan los dos pactos. Una mujer representa la ley y la otra mujer representa la gracia. ¿Me podrían ustedes decir así, usando la lógica o tal vez ya el entendimiento, quién representa de esas dos mujeres a la ley? Agar, porque produce hijos para esclavitud. Así dice Pablo. ¿Y Sara a quién representa entonces? A la gracia, porque produce el hijo de la promesa. Y nosotros somos hijos de la promesa, dice, porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, ahí Pablo está usando este tipo de bosquejo llamado con analogía. En Romanos capítulo 7, verso 1 al 6, Pablo presenta otra analogía. Bendito sea el Señor. Y allí presenta él la analogía del matrimonio. La analogía del matrimonio. Y aunque hay verdades que son aplicadas literalmente al matrimonio, el propósito principal de Pablo allí es hablar de la ley y la gracia también. Porque allí Pablo dice que mientras, si están casados, digamos hombre y mujer, el matrimonio, ¿verdad? Están casados. Pero Pablo dice ahí que mientras los dos viven, están casados. Para uno poder quedar libre del otro, el otro tiene que morir. Y Pablo le está hablando ahí a judíos y dice: si ustedes quieren casarse con la gracia, se tiene que morir la ley primero. Ustedes están casados con la ley ahorita y no pueden estar jugando con la ley y la gracia al mismo tiempo. Esa es la analogía que Pablo presenta en el capítulo 7, verso 1 al 6 de Romanos. Hay que morir a la ley para abrazar la gracia. Así, ese es el mensaje. Y luego, en Hebreos capítulo 12, verso 18 al 24, tenemos otro ejemplo de un bosquejo con analogía.
Allí Pablo está hablando de dos montes. Está hablando del monte Sinaí y está hablando del monte de Sión. Amén. El monte Sinaí y el monte de Sión. Estos dos montes tienen dos verdades preciosísimas para el pueblo de Dios. El monte Sinaí, una vez más, habla de la ley, porque ahí fue dada la ley. Pero el monte Sión habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habla de la meta final del cristianismo verdadero. Y Pablo está diciendo que no hemos sido llamados, nosotros los cristianos no hemos sido llamados al monte Sinaí, dice ahí, sino que hemos sido llamados al monte de Sión, ¿verdad? O sea, no hemos sido llamados a estar bajo la ley, sino bajo la gracia y todas las bendiciones que el Señor tiene en la gracia. Bendito sea Dios. Bueno, quisiera en este momento compartir con ustedes ya un poco más específico un ejemplo de un bosquejo o de un mensaje con analogía. Y quisiera, tampoco voy a entrar en detalles pequeños, pero sí quisiera transmitirles esto para bendición de nuestra vida. ¿Saben ustedes que en el ministerio de Cristo sucedieron 2 pescas milagrosas? ¿Han encontrado eso en el ministerio de Cristo? 2 pescas milagrosas. Interesante porque la primera pesca sucedió en el inicio del ministerio de Cristo, en el inicio, mientras que la segunda pesca sucedió después de la resurrección de Cristo, prácticamente en el final del ministerio de Cristo. Estas 2 pescas milagrosas son análogas a las 2 grandes cosechas que tendrá la iglesia. ¿Saben ustedes que al inicio de la iglesia hubo una gran cosecha de almas? En el libro de los Hechos lo tenemos registrado. Pedro predica un mensaje y 3,000 almas se convierten. Después predica otro y 5,000 almas se convierten. Felipe desciende a Samaria y toda la ciudad casi se convierte. Y por los primeros 300 años casi todo el imperio romano fue tocado por el mensaje de los apóstoles. Una gran cosecha, una gran pesca en el inicio de la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero ¿saben ustedes que también en el fin de la iglesia experimentaremos una gran pesca? Una gran cosecha. Una gran cosecha. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que estamos esperando. Por eso el Instituto Bíblico Jesucristo está abierto a todo el cuerpo de Cristo, interdenominacionalmente, porque sabemos que viene una gran cosecha. Y estamos preparando hombres y mujeres, líderes, para ser usados por Dios en ese gran avivamiento, para recoger esa gran cosecha, esa gran pesca que se dará en el fin de la iglesia. Gloria al Señor. Un detalle interesante. En la primera pesca, que precisamente está en Lucas capítulo 5 del verso 3 al 10, en la primera pesca, ¿qué pasó con las redes, hermanos? Y los pescados. Se rompieron. Se rompieron. Sí. Y sabe que eso es también significativo, porque en la primera gran pesca que hubo, lamentablemente las iglesias, o sea las redes, se rompieron. Se rompieron. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, que también el Señor me dio el privilegio de compartirla aquí con ustedes, nos dimos cuenta que aún en esa pesca aparecieron un montón de falsas sectas, doctrinas y sectas heréticas ahí. ¿Por qué? Y la gran cosecha se perdió una gran parte porque las redes se rompieron, ¿verdad? Al pobre Juan, una preguntita: ¿qué estaba haciendo Juan cuando Cristo lo llamó? ¿Se recuerdan? ¿Qué estaba haciendo Juan? Remendando redes, naturalmente,
pues a él le tocó que quedarse remendando las iglesias espiritualmente, porque todos los demás apóstoles murieron y las sectas se metieron. Entonces el pobre Juan andaba de aquí para allá y de allá para acá, corrigiendo los errores y andaba remendando las iglesias. Todo eso es análogo. Bueno, pero miren qué interesante, porque en la última pesca que está narrada en Juan 21 del 2 al 11, ¿qué pasó con las redes? ¿Se rompieron o no se rompieron? Allí ya no se rompen. Ahí ya no se rompen. Ay, eso me da alegría. Y eso me da gozo. Porque en la cosecha que viene, en la cosecha final, las redes no se romperán. Y los peces no se perderán. Alabado sea Dios. Solamente si habrá, según la séptima parábola del reino, si habrá una selección, porque habrán peces malos, pero esos peces malos serán sacados. Pero los peces buenos no se nos perderán, porque la red no se romperá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ay, pero para los estudiosos de la Biblia, ¿qué cantidad de peces se pescaron aquí en la última pesca? 153 peces, lo cual también es análogo a una verdad espiritual. Porque saben una cosa, 153 veces aparece la palabra Sión en la Biblia, y no es casualidad. Creo que los que lleguen al nivel, a la estatura del monte de Sión, son los que van a ser los protagonistas de esa gran pesca. Así es que tenemos que avanzar, hermanos, hacia el monte de Sión, ¿no les parece? Tenemos que salir de Egipto y cruzar el desierto y cruzar el Jordán, y tenemos que meternos en Canaán, y la meta es llegar al monte de Sión. Amén. Bueno, pero también aquí hay algo muy interesante que yo quería compartirlo. Aleluya. Acerca, ¿quién es el personaje humano, no divino, el personaje humano, ¿cómo digo? El protagonista humano en estas dos pescas. ¿Ah? Pedro, exactamente. Y sabe que estas dos pescas tienen también un mensaje para la vida de Pedro. Amén. Porque en la primera pesca, la red se rompió, y eso también habla de el inicio del ministerio de Pedro. Su ministerio se rompió, ¿sí o no? ¿Se rompió o no? Se rompió el ministerio de Pedro al principio. Él negó al Señor y después se fue, ya no quería seguir con el ministerio, ¿verdad? Seguir con el ministerio. Pero cuando viene la segunda pesca, mire cómo encuentra la segunda pesca a Pedro. Lo encuentra medio vestido. Dice que sus ropas no las tenía completas. Y eso revela cómo estaba el ministerio de Pedro, medio arreglado. Pero qué lindo, porque después de esa pesca la red no se rompió, y a partir de esa restauración Pedro su ministerio ya no se rompió, ya no cayó, ya no pecó. De ahí para adelante el ministerio de Pedro fue de gloria en gloria, de poder en poder, y bueno, eventualmente se convirtió en el principal apóstol de la iglesia en el libro de los Hechos, principalmente los primeros 11, 12 capítulos. Entendemos entonces más o menos cómo es el bosquejo con analogía. Asegúrese de entenderlo, porque usted va a tener que elaborar algunos en su trabajo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos adelante. Solo déjeme decirle, la parábola del buen samaritano es una parábola que se presta para
un bosquejo con analogía, ¿verdad? La parábola, ahí usted encuentra una simbología rica, abundante en la parábola del buen samaritano. Y cada cosita allí tiene un significado espiritual. Tiene un significado espiritual. Gloria al Señor. Bueno, sigamos adelante, pero antes déjeme servirme un poquito de agua. El pastor fundador de Iglesia Cristiana Jesucristo, cuando recibía una revelación así linda en el púlpito, él se detenía y decía: esta verdad merece un trago, decía, pero un trago de agua. Amén. Bueno, sigamos adelante con el tipo de bosquejo número 6. Muy bien. Este tipo de bosquejo se le llama de pregunta y respuesta. Hay un tipo de bosquejo llamado de pregunta y respuesta. Y hermanos, en este tipo de bosquejo, el mensaje o tema principal está basado sobre una o varias preguntas que se responden. Repito, en este tipo de bosquejo, el mensaje o tema principal está basado sobre una o varias preguntas que se responden, para de esa manera extraer la verdad de el tema. Y hay muchas preguntas en la palabra de Dios que se prestan para este tipo de bosquejo. Quiero que miremos algunos ejemplos entonces. Ejemplo número 1 de un bosquejo tipo pregunta y respuesta. Hermana Anita, vayamos a Isaías capítulo 33, versículo 14 al 17. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser un bosquejo tipo pregunta y respuesta. Gloria al Señor. El tema podría ser: ¿cómo morar con un Dios santo? ¿Cómo morar con un Dios santo? Miremos lo que dice. Capítulo 33 de Isaías, verso 14 al 17. Usted va a darse cuenta que aquí aparecen preguntas. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el consumidor, con el fuego consumidor? Ahí está la primera pregunta. Mire. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dos preguntas, ¿verdad? ¿Están conmigo? Dos preguntas. El tema es cómo morar con un Dios santo. Ya sabemos que Dios es fuego consumidor, ¿verdad que así lo dice la palabra? Dios es amor, pero también fuego consumidor. También es llamas eternas. Y la pregunta aquí es: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Es decir, con Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esa es la pregunta. Pero luego viene la respuesta. Y hay 6 maneras, según la respuesta, de morar con un Dios santo. ¿Cuáles son esas 6 maneras? Leámoslas. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Pregunta
y respuesta. Luego añade súbemelo un poquito, hermana Anita. Habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces el tema está ahí. ¿Cómo morar con un Dios santo? Hay dos preguntas que nos llevan al tema y la respuesta hay allí 6 maneras. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Bueno, el punto número 2 podría ser ahí en la misma porción. Hay 6 bendiciones que le serán dadas al que more con Dios. Allí mismo en la misma porción. Fíjese, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan. Sus aguas serán seguras. Sigamos aquí adelante en el verso 17. Dice: tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Al que more con Dios, sus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Podemos pensar que esa tierra es la tierra nueva, que será creada después que esta tierra pase y sea quemada en el fuego. Muy bien. ¿Estamos entendiendo? Está sencilla la cosa, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Bueno, sigamos adelante. Los Salmos 15 y 24 se prestan para el bosquejo de pregunta y respuesta. ¿Alguien pudiera decirme cuál es la pregunta que se encuentra en el Salmo 24? No. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ahora, esa es la pregunta que se ve en el Salmo 24. Y luego a esa pregunta se le dan 4 respuestas. Miremoslo aquí. Salmo 24, un poquito más abajo, por favor, hermana Anita. Más abajo. No, es arriba. Más arriba. Otro poquito. Ahí está. Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Otra pregunta. Ahora ese mismo salmo nos proporciona la respuesta. 4 requisitos. 4 requisitos. Número 1, el limpio de manos. Número 2, el puro de corazón. Número 3, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y número 4, el que no ha jurado con engaño. Él subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo. Pero hay otro salmo, el Salmo 15. Ahí la pregunta es diferente. ¿Quién morará? O sea, ¿quién permanecerá? ¿Quién se quedará ahí para siempre? No solo sube y después baja. No, ¿quién morará en el monte santo? Y bueno, para ya morar ahí, para vivir ahí, para quedarse ahí, ya los requisitos pues aumentan, ¿verdad? Ya hay 11 requisitos más. 11 requisitos más. Gloria al Señor. Miremoslo en el Salmo 15, por favor. La pregunta es esta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? Y bueno,
esas preguntas se responden con 11 respuestas, ¿verdad? Número 1, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche contra su vecino, el que menosprecia al vil, pero honra a los que temen a Jehová, el que no cambia su palabra aunque salga dañado, el que no dio su dinero a usura, o sea, el que no es usurero, y el que no acepta mordida o cohecho. Entonces, mire cómo estos salmos se prestan para ese tipo de bosquejo de pregunta y respuesta. Y así, hermanos, hay muchos otros pasajes en la Escritura donde usted va a encontrar la pregunta y ahí mismo va a encontrar la respuesta. Y obviamente, mire, usted puede desarrollar cada uno de estos puntos. Le puede poner usted inciso A, 1, inciso A minúscula, le puede, para ir ensanchando, ¿verdad? Su bosquejo y obviamente su sermón. Bueno, gloria al Señor. Asegúrese por favor de estar bien atento para poder pasar por cada uno de estos tipos de bosquejo, porque se le va a pedir elaborar algunos en su trabajo. Bueno, vamos al tipo número 7. Número 7. Este tipo de bosquejo le llamamos bosquejo de investigación. Investigación. Interesante. Y ponga cuidado a eso. Mire qué linda es, realmente qué maravilloso es este curso, hermanos. Mire que con este curso realmente se le amplía el horizonte al predicador. Amén. Entonces, bosquejo de investigación. En este tipo de bosquejo, escuchen, en este tipo de bosquejo se presentan varias posibilidades sobre un asunto y se van descartando una por una hasta que la respuesta correcta es hallada. Amén. Les voy a poner un ejemplo antes de entrar a los ejemplos que tenemos acá. Un ejemplo. Supóngase que usted y yo nos encontramos en McDonald's, por ejemplo. Yo, como ya lo he visto en el instituto, entonces ya lo conozco y me acerco y lo saludo. Dios lo bendiga, hermano. Y entonces usted dice, hermano, ¿y usted dónde vive? Entonces yo vengo y le digo, mire, le voy a presentar 6 zonas para que usted investigue dónde vivo. Puedo vivir en la zona 1, en la zona 2, en la zona 5, en la zona 6, en la zona 7, en la zona 12 y en la zona 11, ¿verdad? Usted tiene que investigar a ver en qué zona vivo. Y va, bueno, no puede vivir en la zona 1 por tal razón, esta está descartada. Ni en la zona 2 tampoco está descartada. Y yo le puedo dar una pista. Le puedo decir, mire, yo vivo cerca de la iglesia. Entonces usted descarta, ¿dónde está la iglesia? Pues no está ni en la zona 2, ni en la zona 6, ni en la zona 2, está en la zona 11. Entonces usted llega, ¿verdad?, a descubrir la verdad delante de varias posibilidades que usted tiene que ir descartando una por una. ¿Me estoy explicando? Ese es el bosquejo tipo investigación. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudarán a entender esta clase de bosquejo.
Primero, ejemplo número 1, vamos a Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Leámoslo por favor aquí en la pantalla. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Mire lo que dice Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjese, esa es la pregunta. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y comienza a mencionar algunas posibilidades. Y dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Esa es una posibilidad. ¿Se agradará Jehová de 10 millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Esa es otra posibilidad. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esa es otra posibilidad. ¿Cuántas posibilidades entonces menciona el profeta? Tres. Subamos un poquito. Ahora, después de descartar, dice: no es con holocaustos y becerros de un año, no es por millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, no es tampoco sacrificando a mi hijo primogénito. Entonces él está investigando. Él está investigando el punto cómo acercarse a Dios. Y luego él encuentra la respuesta y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? No te está pidiendo holocaustos y víctimas, no te está pidiendo arroyos de aceite, no te está pidiendo tu hijo primogénito. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Miqueas busca la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo agradar al Señor? Y como se puede ver, varias posibilidades son presentadas y descartadas hasta que se encuentra la respuesta correcta. Pero para eso tiene que investigar. Otro ejemplo es el de Job, capítulo 28. Y no vamos ahí porque es un capítulo extenso, no lo vamos a leer todo. Pero sí quiero que miremos el versículo 12. Job ahí está buscando la respuesta a una doble pregunta. La pregunta es: ¿dónde hallar la sabiduría y la inteligencia? Job quiere saber dónde hallar la sabiduría y la inteligencia. Y él menciona varias posibilidades para encontrarlas. Pero al mismo tiempo él se da cuenta que no están ahí, ni allá, ni en aquella, ni en la otra. Finalmente él llega a la respuesta. Gloria al Señor. Miremos el verso 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y él busca. Ahora vamos al verso 28, hermano Anita. Ahí encuentra la respuesta. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Él llegó a descubrir dónde encontrar la sabiduría y dónde encontrar la inteligencia, ¿verdad? Pero se pasó buscando y descartando un montón de posibilidades hasta que dice: no, la sabiduría está en el temor de Dios y la inteligencia está en el apartarse del mal. Allí está
la respuesta. Alabado sea el Señor. Otro ejemplo que quisiera que miráramos, número 3, de un bosquejo tipo investigación, está en el Salmo 139, versículo 7 al versículo 12. Ese sí lo vamos a leer porque es una porción considerable. Salmo 139, verso 7 al 12. Mire lo que pregunta el salmista. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Quiero saber, ¿dónde me puedo esconder de ti? ¿A dónde puedo escapar de ti? Y él está investigando sobre esas preguntas. Y él presenta algunas posibilidades. Dice: si subiera a los cielos, tal vez en los cielos. Ahí puedo. No, pero es que ahí estás tú. Entonces no me puedo esconder en los cielos porque ahí estás tú. Y luego dice: y si en el Seol hiciera mi estrado, si me fuera al sepulcro, y aquí, ahí tú estás. Ni ahí me puedo esconder entonces. Pero si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, tampoco, porque aún ahí me guiará tu mano y aún ahí me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Otra posibilidad. Y dice: no se puede, porque aún la noche resplandece alrededor de mí, delante de tus ojos. Aún las tinieblas no escubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A qué conclusión entonces llegará el salmista? No se puede esconder en ningún lugar. En ningún lugar. No se puede. Uno no se puede esconder de Dios y no puede huir de su presencia. ¿Verdad? No se puede. Jonás pensó que al tirarse a lo profundo del mar, ya ahí no lo iba a encontrar el Señor. Ahí lo encontró el Señor. Amén. Como hemos visto entonces antes, en este bosquejo, en este tipo de bosquejos, se presentan y se descartan posibilidades hasta encontrar la respuesta correcta. Ahora, este tipo de bosquejo no es muy común. Realmente se usa poco, pero será de gran utilidad si nosotros podemos usarlo. Terminamos con los 7 tipos de bosquejos y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Pasemos entonces al tópico número 10 de nuestro curso y hablaremos acerca de las ilustraciones. Hermanos, el uso de las ilustraciones en un sermón es muy importante, porque hace la diferencia entre un sermón interesante y un sermón aburrido. Es aconsejable usar por lo menos una ilustración para cada punto principal del sermón. Entonces, si usted tiene 4 puntos principales, es aconsejable que haya una ilustración para cada uno de esos puntos. También será beneficioso si usted puede usar una ilustración en la introducción y una ilustración en la conclusión. Esto hará bien a su sermón. Usar ilustraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver 3 razones por las cuales las ilustraciones son importantes. 3 razones por las cuales las ilustraciones son importantes en su sermón, en su mensaje. Número 1, una ilustración puede llamar la atención de las personas. Y eso lo hemos comprobado reiteradamente, ¿verdad?
Cuando se cuenta una ilustración, hermano, si hay a veces distracción en algunos, inmediatamente se enfocan en lo que el predicador va a decir, porque les parece interesante la ilustración que él va a presentar. Realmente una de las cosas que más le cuesta al predicador es captar la atención de sus oyentes. Es bastante difícil. Pero una buena ilustración, les garantizo, hermanos, que ayudará a captar la atención de los oyentes. ¿Sabe cómo es una ilustración? Una buena ilustración, ¿sabe cómo es? Es como la carnada que se pone en el anzuelo. Usted tira el anzuelo ahí pelón y los pescados se pasan por ahí, ni lo miran siquiera. Pero si usted le pone un buen trozo, y los pescados ya les llama la atención, y hasta así disimuladamente, ¿verdad? Se van paseando por un ladito ahí y de repente lo agarran, pero es para su mal. Amén. Pero le llama la atención. Así es, una buena ilustración puede llamar, puede captar la atención de nuestra audiencia. Nuestro Señor Jesucristo llenó sus mensajes con ilustraciones, con historias, con parábolas que captaban la atención y ponían a trabajar la imaginación de sus oyentes. Muchos de ellos, por no estar acostumbrados a estudiar, no podían concentrarse a lo largo de un mensaje teológico, pero la forma de predicar del Señor los mantenía atentos siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, las ilustraciones son importantes porque pueden llamar y captar la atención de las personas. Número 2, una ilustración puede demostrar la aplicación práctica de la prueba, de la prédica. Una ilustración puede demostrar, o sea, clarificar, hacer entendible la aplicación práctica de la prédica. Con ella podemos demostrar cómo el mensaje que estamos predicando puede ayudarles en su vida práctica, en su vida diaria a nuestros oyentes. Por ejemplo, una ilustración pudiera ser un testimonio personal, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy hablando de sanidad divina y de repente yo doy un testimonio de una sanidad que el Señor ha hecho en mi vida o en la vida de uno de mis hijos. Entonces ilustro esa verdad con un testimonio. Les garantizo que la gente se interesa. O un ejemplo un ejemplo también de la historia universal, o un ejemplo o una historia bíblica. Estas cosas pueden enseñar a los oyentes ciertos resultados prácticos. Sabe que la mayoría de las personas no están interesadas en escuchar teorías inútiles, pero si con un testimonio o con un ejemplo o con una historia bíblica les demostramos que nuestro mensaje funciona, seguramente querrán oírlo. Y en tercer lugar, las ilustraciones pueden ayudar a las personas a recordar el mensaje. Amén. Las ilustraciones pueden ayudar a las personas a recordar el mensaje. Yo les quiero contar un testimonio. Yo era recién convertido. Imagínense, hace más de 40 años esto. Y yo escuché a un hombre que se llamó Gumersindo Melgar Gallegos, un evangelista connotado de Guatemala en aquellos días. Y él predicó sobre la vida de Sansón. Y él puso una ilustración
de Leonardo da Vinci. Dijo que Leonardo había pintado el cuadro de la Santa Cena. ¿Han visto ese cuadro de la Santa Cena? Pues Leonardo da Vinci fue el que lo pintó. Y dijo, este predicador dijo, él estaba hablando sobre el daño que puede hacer el pecado, el daño que le causó a Sansón el pecado, ¿verdad? Cómo lo hizo pedazos el pecado. Pero él lo ilustró de esta manera. Dijo que cuando él estaba pintando ese cuadro, pintó el primer discípulo y luego el segundo y el tercero, y llegó a donde tenía que pintar el rostro de Cristo, dice la ilustración. Entonces él buscó en su imaginación un rostro que pudiera coincidir con la personalidad, el carácter, la gloria, la vida de Cristo, y no encontró, dice, en su mente un rostro que llenara las condiciones que él quería plasmar en su pintura. Entonces él salió a buscar el rostro de un joven y se fue, dice, se fue a los lugares adecuados, se fue a las iglesias, y ahí llegaba a una iglesia y miraba a todos los jóvenes y no había uno, se iba para otra iglesia. Al fin dice que encontró a un joven. Este tiene un rostro como el que yo quiero, y lo contrató y lo llevó y le dijo, ¿sabes? Te he contratado para pintar el rostro de Jesús. Sí, lo pintó y lo dibujó y todo, y le canceló, y el patojo se fue. Bueno, y siguió pintando los demás discípulos, pero finalmente llegó a Judas y buscó en su mente un rostro que reflejara, ¿verdad?, a Judas, y no encontró, porque él lo quería pintar así, feo y malo, y no encontró. Entonces hizo lo mismo, dejó su pintura pendiente y se fue. Pero ahora ya no se fue a las iglesias, ahora se fue a los lugares bajos, cantinas, bares, zonas. Y después, esto fue después de un largo tiempo, y de repente encontró a uno y dijo, este es, y lo tomó, lo contrató y se lo llevó y pintó pues el rostro de Judas. Y ya cuando terminó, le dijo, bueno, aquí está tu pago, y puedes irte. Pero antes de irte le dijo, pero sabes, no te pregunté tu nombre, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, yo me llamo fulano de tal. Y dice que Leonardo se sorprendió. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Pero tú fuiste el que contraté hace un tiempo para pintar la cara de Jesús. Sí, le dijo, yo fui. ¿Y qué pasó? Pues me descarrié de los caminos de Dios y me fui al mundo bajo, y estoy en la peor desgracia que un hombre puede vivir. Y esto fue lo que es una ilustración, ¿verdad? Lo que puede hacer el pecado en la vida de las personas, de ser un representante de Cristo, puede llevar a que seamos un representante de Judas. ¿Entendemos? Y sabe, hace un montón de años oí esa ilustración y no se me ha olvidado. Y es cabal lo que estamos diciendo aquí. Las ilustraciones pueden ayudar a las personas a recordar el mensaje. Un dicho famoso dice, una fotografía es mejor que 1000 palabras. Y científicamente está comprobado que aprendemos más de lo que vemos que de lo que oímos. Un dato dice que recordamos el 10% de lo que oímos y el 90% de lo que vemos. Bueno, es sorprendente. Una ilustración nos puede ayudar para fijar el mensaje en nuestros oyentes. Bueno, sigamos adelante. Algunos tipos de ilustraciones. Algunos tipos de ilustraciones. Primero, pueden ser objetos visuales. Jeremías 27:2.
Jeremías usó para ilustrar su mensaje un par de yugos y se los puso sobre el cuello. Dice: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Porque él quería darle un mensaje al pueblo. Entonces, ¿sabe qué hizo Jeremías? Consiguió un yugo, unas coyundas, y él mismo se puso el yugo sobre el cuello, ilustrando su mensaje. Yo creo que ese mensaje no se les olvidó a los israelitas para nada, porque lo ilustró con un yugo. Ezequiel capítulo 4 verso 1 al 3. Ezequiel usó un modelo de sitio para Jerusalén. Ezequiel quería comunicarle a Israel que los babilonios vendrían para sitiarlos. Y mire, hermano, yo cuando también el Señor me permitió una vez enseñar el libro de Ezequiel, y lo recuerdo mucho porque fui ampliamente bendecido. Y pasé por este punto y yo me regocijaba porque yo miraba a Ezequiel como un niñito. Fíjense, hermanos, el Señor lo mandó a ser un niño y le digo: ¿sabes qué? Ponete allí enfrente de todos, le dijo, y vas a traer tierrita, y vas a traer adobes, y vas a traer ladrillos, y vas a hacer ahí un dibujito de una ciudad, y vas a levantar un muro así alrededor de esa ciudad que tú construyes. Y la gente, cuando pasaba, miraba a Ezequiel sentado ahí jugando como un niño. Y venían otros y lo miraban, y de ahí alguien se acercó: ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy jugando. No, ¿qué estás haciendo? No, es que tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál es? Es esto, mire. Así como yo he levantado estos muros y estas paredes y este sitio y he hecho todo esto, así va a suceder con Jerusalén, porque Dios va a traer a los babilonios para que los invadan y los lleven cautivos, ilustrando su mensaje. El profeta Agabo en el Nuevo Testamento, ¿cuántos han leído lo que hizo Agabo cuando le fue a dar un mensaje a Pablo? ¿Qué hizo Agabo? Le quitó el cinto a Pablo y se amarró a él con el cinto de Pablo. Y entonces dijo: así dice el Señor, harán con el dueño de este cinto en Jerusalén. Lo van a amarrar y lo van a azotar, ilustrando su mensaje. Amén. Jesús mismo, cuando él quería enseñarle a sus discípulos a ser humildes, ¿qué hizo? No, llamó a un niño: vengan para acá, niñito. Y le dijo: ¿saben, señores? Si ustedes no se hacen como este niño, no entran en el reino de los cielos. El que quiera ser mayor tiene que hacerse como un niño, ilustrando su mensaje. En otra ocasión, Jesús usó una moneda para revelar la sabiduría de Dios sobre los impuestos. Amén. La sabiduría de Dios sobre los impuestos. Leamos por favor Lucas 20, 21 al 26, hermana Anita. Lucas 20, 21 al 26. Miren lo que Jesús hizo acá. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y mire la pregunta capciosa: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Lo querían casar. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y se la dieron. Y les dijo: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo, dijeron: de César.
Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. El Señor usó esa moneda para revelar la sabiduría de Dios sobre los impuestos. Entonces, hermano, pueden ser objetos visuales, pero también pueden ser actuadas, acciones actuadas para añadir sentido al mensaje. Actuadas. Por ejemplo, un movimiento de manos, caminando de cierta forma, llevando una carga imaginaria, muchos otros gestos y acciones que ayuden a mantener la atención de las personas podemos usar. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de la cruz de Cristo, ¿qué movimiento podemos hacer? Que Él cargó la cruz, así la cargó. ¿Y entiende? Si vamos a hablar de la crucifixión de Cristo, así, ¿verdad? Podemos usar ilustraciones como las que les he mencionado. Muchos gestos y acciones pueden ayudar a captar la atención de las personas. Hubo un predicador, un evangelista, un predicador ambulante que acostumbraba a llevar un sombrero cuando iba a predicar al parque. Llevaba su sombrero. ¿Y saben qué era lo que él hacía? Ahora, en un momento dado se quitaba el sombrero y lo ponía así en el suelo, pero ponía su Biblia y luego ponía el sombrero encima, y entonces estaba ahí. Cuando ya miraba gente por ahí, él se agachaba y entonces metía la mano debajo del sombrero y decía, está viva. Está viva, decía. Y la gente se quedaba ahí. ¿Y qué tendrá ahí? Y está viva. Y poco a poco se iba juntando la gente. Cuando ya tenía un buen grupo, entonces levantaba el sombrero y sacaba su Biblia y decía, está viva, es la palabra de Dios, y comenzaba a predicarles acerca de que no solo estaba viva, sino producía vida a los que la creyeran. Amén. Bueno, pueden ser entonces actuadas para añadir sentido al mensaje que se predica. En tercer lugar, pueden ser dibujadas también. Pueden ser dibujadas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora ya con la tecnología ya casi no se usan los pizarrones, ¿verdad? Pero en algunos lugares sí, siempre hay que usar pizarrón en el área rural. Pero pueden ser dibujadas en un papel. Puede ser la presentación de una fotografía o algo dibujado o esquematizado en un pizarrón, o a través de un retroproyector o una cañonera, como lo estamos haciendo en este curso, ¿verdad? Para ilustrar y hacer más comprensible y captar la atención. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor usó una escritura en la pared para dar un mensaje al rey Belsasar en el capítulo 5 de Daniel. Y no vamos a ir ahí, solo es una mención, una ilustración, una mano escribiendo ahí en la pared para comunicar un mensaje. Y yo sé que esa mano no se les olvidó jamás a estos individuos. Y aún en el infierno donde está Belsasar, creo yo que se recuerda esa mano, ¿verdad? Que escribió en la pared. Bueno, así es de que pueden ser dibujadas, pueden ser actuadas,
o pueden ser objetos visuales con las cuales nosotros ilustremos el mensaje. Sin embargo, la mayoría de las ilustraciones que vamos a usar son verbales. La mayoría de las ilustraciones que vamos a usar son verbales. Una ilustración hablada puede penetrar en la mente de las personas tan efectivamente como la piedra de David en la cabeza de Goliat. Así puede penetrar en la mente de las personas. Las parábolas que Jesús usó continuamente revelaban verdades espirituales sencillas que podían ser comprendidas por personas de todas las culturas y niveles sociales de la época. Aquí tengo una, por ejemplo, un acróstico. Un acróstico. Podemos usar este acróstico como un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de cómo tener gozo. El tema, cómo tener gozo. Pues podemos ejemplificar cómo podemos tener gozo usando el acróstico de la palabra gozo en inglés. ¿Cómo se dice gozo en inglés? Joy. Muy bien, ¿cómo podemos tener gozo? Pues aquí está, poniendo primero a Jesús, después a otros y por último yo. Podemos tener gozo dándole el primer lugar a Jesús y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y quedándonos nosotros en tercer lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo con este acróstico a un soldado cristiano. Dice que ahí en su cuadra donde él dormía con otros, él puso ahí sobre el catre, en la pared, pues sobre la cabecera de su catre, dice que él colocó una escritura que decía: estoy feliz de ser el tercero. Así colocó él. Estoy feliz de ser el tercero. Y todos los que leían, ¿qué querrá decir esto? Hasta que alguien curiosamente se acercó y le dijo: mire, ¿por qué tenés eso ahí escrito? ¿Que estás feliz por ser el tercero? Sí, le dijo. ¿Quién es el primero? Pues le dijo: Cristo, le dijo. ¿Y el segundo? Mi prójimo. Ah, vaya. Entonces por eso es que estás feliz de ser el tercero, porque Cristo es el primero en tu vida y el prójimo también te importa, y por último pues te dejas tú. No era muy egocéntrico ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que parecen yoyos, ¿verdad? Yo y yo. No, tiene que ser Cristo primero y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos para poder tener el gozo del Señor en nuestra vida. Es un ejemplo. Bueno, sigamos adelante. Las fuentes. ¿Dónde encontrar ilustraciones? Las fuentes de las ilustraciones. Es muy importante esto. Para una persona que predica regularmente, le será difícil encontrar ilustraciones nuevas para cada mensaje. Por lo tanto, cuando encontremos una que sea importante, hermanos, por favor, debemos escribirla, debemos conservarla. Es muy importante. ¿Saben? Yo me quedo y les animo a que hagan esto. Observen a todos los maestros que vienen al instituto en este punto. Obsérvenlos y póngale cuidado. Y se va a dar cuenta de que todos los maestros ilustran sus enseñanzas. Todos. Es un patrón, es un modelo que se ha, como digo, ¿qué ha pasado de una generación a otra en los ministerios Sion? El uso de las ilustraciones. Entonces, pero si predicamos varias veces en la semana, pues nos va a ser un poco difícil encontrar ilustraciones nuevas. Por eso, cuando usted encuentre una, por favor, una buena ilustración,
usted quédese con ella, consérvela. Bueno, miremos las fuentes de las ilustraciones. ¿Dónde encontrar ilustraciones? Obviamente, la Biblia es la principal fuente de ilustraciones. Los milagros, los sucesos, todo lo que Dios ha hecho, siempre encontraremos en ella una historia que ilustre la verdad que predicamos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Miremos lo que dice Pablo. 1 Corintios 10, 11. Mire a la pantalla. Todo el viaje de Israel, todos los sucesos que pasaron con Israel en el desierto. ¿Qué dice Pablo que son? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como ilustración para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, la Biblia es la principal fuente de ilustraciones. Amén. ¿Cómo ilustraría usted el sacrificio de Cristo en la cruz con una historia del Antiguo Testamento? La Pascua, Abraham, correcto, Abraham sacrificando a su hijo, la Pascua matando al cordero, la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo ilustraría usted en el Nuevo Testamento la verdad de la sana doctrina con algo físico del Antiguo Testamento? Los panes sin levadura, ¿verdad? Pan sin levadura. Y la Biblia entonces es la principal fuente de ilustraciones. Número 2, la naturaleza. La naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Les voy a contar una anécdota de la naturaleza que los va a hacer reír. Yo trabajé en lo material porque he pastoreado iglesias donde he estado a medio tiempo, he tenido que trabajar. Pues yo trabajaba como representante de ventas de una empresa. Y una vez me recuerdo que iba para Puerto Barrios en mi pick-up, cuando de repente, hermanos, hacia la distancia vi yo le llamaba un cutete, otros le llaman un torroque. Son esos como lagartitos que salen, que están en el monte, ¿verdad? ¿Los conocen? Pues cabal, yo iba en mi carro cuando de repente salió un lagartito y llegó hasta la línea blanca. Me salió por el carril izquierdo, yo iba en el derecho. Llegó a la línea blanca y cuando él vio que no le daba tiempo cruzarse el carril, ¿saben qué hizo? Se pegó la regresada, pero así, y se salvó su vida, ¿verdad? Pero también me tocaba que ir a Cobán, y en Cobán hay muchas ovejas. Y no, mira que un día venía yo en el carro y cuando me sale un rebaño y viene una ovejita, hermanos, y yo despacio en el carro y ella parada, mire, no se movió. Ahí hasta yo tuve que parar. Si hubiera ido a una velocidad extrema, o sea, la mato. Gracias a Dios que iba despacio. Pero mire, así. Y entonces el Señor me dio un mensaje. Me dijo, ¿te das cuenta cómo son las ovejas? ¿Te dan cuenta cómo son las ovejas? No les digo cómo son porque se ofenden. Pero ya usted entiende. Por eso es que las ovejas necesitan un pastor. Porque no son como el lagartito ese. ¿Entienden, hermano? Ilustraciones. La naturaleza. Uno puede encontrar en la naturaleza. ¿Sabe que uno de los especialistas en encontrar ilustraciones en la naturaleza fue Salomón? Él miraba al conejo y el conejo le enseñaba algo espiritual. Él miraba que el conejo hacía su madriguera en la roca y él decía, qué ilustración más interesante. Hay que hacerla
hay que hacer la casa en la roca. Él miraba a las hormigas, ¿verdad? No tienen capitán, ni gobernador, ni señor, pero mire cómo trabajan de unidas. Así tienen que ser los cristianos. Y él miraba la naturaleza. Dice que él disertó desde el bejuquito ese que sube por la pared de una casa hasta los grandes cedros del Líbano. Y en cada cosa él encontraba una ilustración para algo espiritual en la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Mire, la naturaleza, la historia universal también es una fuente de ilustraciones. El pastor Bailey, ustedes seguramente han leído, constantemente él usaba a Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, para ilustrar verdades. ¿Se recuerdan de algunas de ellas? Hasta un canto. El Espíritu Santo le inspiró al pastor Bailey sobre Winston Churchill. Él se paró por 20 minutos para hablarle a los estudiantes y decirle a los jóvenes soldados de Inglaterra que iban a pelear contra los soldados japoneses, y les dijo: nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan. Ese fue el mensaje de Churchill por 20 minutos. Y él lo toma como una ilustración de la historia para decirle a la iglesia: nunca se rindan, nunca se rindan. Amén. Entonces, la historia, las noticias actuales, experiencias personales y de otros. Las noticias nos pueden servir de ilustraciones, experiencias que nosotros hayamos tenido o que otros han tenido, también de ilustraciones. Historias de ficción también. Por ejemplo, hace un tiempo yo usé como ilustración el canto del cisne, una ilustración muy preciosa, ¿verdad? El cisne, sabe que el cisne no canta durante la vida, solamente canta cuando va a morir, y es un canto preciosísimo. Y esto nos ilustra cómo debe ser la vida del cristiano, que el mejor canto de nuestra vida debe ser justo cuando estamos para irnos de esta tierra, como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué palabras, qué canción, ¿verdad? Y así, historia de ficción como la historia del ave fénix son historias que se pueden usar. Y también existen libros que son como enciclopedias de ilustraciones. Y usted, como es un buen estudiante, como un pastor, un líder, debe agenciarse de estos auxiliares que le pueden ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Solo voy a terminar, déjenme 2 minutitos. Precauciones para las ilustraciones. Asegurémonos de que son relevantes y adecuadas al tema. Asegurémonos que tiene que ver, que va a clarificar lo que estamos nosotros enseñando. Un consejo: si es una ilustración impactante, compartámosla al final del sermón. Y número 3, no exageremos tampoco. No tomemos demasiado tiempo en ellas. Que sean cortas, sencillas y claras. Amén. Muy bien. La ilustración debe servir para
hundir la verdad más profundamente en el corazón de los oyentes.